Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Han pasado ya 4 años de mandato municipal. Recordamos aquellas noches electorales y también recordamos nuestra tertulia, la tertulia de la luna. ¿Se acuerdan ustedes cuando aparecía la luna de Almería? Bueno, pues ha pasado todo ese tiempo. El tiempo de la tertulia evidentemente ha sido pródigo en muchas noticias que han llegado hasta nuestra mesa para debatir, para confrontar ideas, para en definitiva analizar también algunas cosas que suceden en Almería, que nos pasan a todos los almerienses. Y para eso estamos aquí y para eso también reiniciamos en este punto esta nueva etapa de la tertulia de la luna o de la tertulia simplemente en Almería. Saludamos a nuestros contertulios de esta noche. Juan Fernández Cabeza, muy buenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues la verdad es que muy bien, contento y muy orgulloso de mi conciudadano. Eso me gustaría explicarlo, pues no vaya, que luego hay malas interpretaciones o buenas interpretaciones. Pero no, como tú también estás de elecciones. Sí, bueno, lo mío es grave. Yo estoy de elecciones todos los días. Ahora estamos encima en el Ayuntamiento de Almería, que me afecta muy directamente. O sea que así mis compañeros me siguen apoyando, por cierto, y muy bien. No, decía, bueno, antes que nada también quería permitirme, no pretendo hacer la pelota, pero es verdad que los telespectadores que pudieron verlo, chapó por el programa de la otra noche de las elecciones municipales y europeas. La verdad es que muy bien, el dato al día, al momento, en clave local, fue la cadena local de referencia, bueno, la cadena de referencia, por lo menos para mí y el grupo que tenemos dentro de CESIF para analizar los datos que más nos afecta de administración local, ¿no? Y la verdad es que muy bien, un programa muy bien, conexiones en directo. Esto ya es una profesionalidad que hay que decirlo, Interalmería chapó, ¿no? Entonces felicitaros. Y la otra felicitación, pues si quieres luego te lo explico, por no cortar, que me suelo enrollar mucho, pero Bueno, la otra felicitación luego te lo explico porque tiene un porqué que merece la pena, ¿eh? Nos felicita y encima nos trae un regalo. Fíjate, este bolígrafo que me recuerda a los Carioca, el que teníamos antes en clase y que, bueno, era una cosa espectacular. No con tantos colores. He comprobado que tiene 7 colores. 7 colores y el negro. Y el negro. 8 colores. O sea, bueno, 7 colores porque el negro no es un color. Es un poco volviendo a la infancia y un detalle que estamos teniendo con nuestros electores. El formato y el tamaño me ha obligado a mirar a ver si tenía pila o vibraba o algo así. Pero no, está tranquilo. De momento está tranquilo. Escribe. Jorge Molina, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va el tuyo? Yo todavía no lo he probado con detenimiento. Va bien, ¿no? No lo has probado todos los colores, ¿no? No, yo he probado todos los colores. Da buen tono. Me estaba refiriendo a lo de la pila. Da buen tono de color. y Rafa Martos, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya han pasado las elecciones, las campañas y todo eso? Ya estamos tranquilos, ¿no? Ya si no hay ya vuelve a ser tu periódico algo normal. Sí, si ya no hay adelanto electoral, ya estamos dentro de 4 años. Ya. Nunca se sabe. Aunque bueno, teniendo en cuenta el patio español y en parte también incluso el andaluz, vete tú a saber. Ya, claro. Yo dudo de 4 años de paz. Es verdad, es muy difícil, Ahora llega todo el juego de los pactos y de los intereses cruzados. Los ayuntamientos, el cambio de cromos, porque los ayuntamientos, pero no hay problema, son cada 4 años fijas, excepto casos muy excepcionales. Pero lo demás, pues donde hay posibilidad de adelantamiento, autonómica y general, ¿no? Entonces, a ver, aquí depende, por ejemplo en Andalucía depende de Vox. Bueno, pues ya es una cosa. Y Pedro Sánchez depende de Podemos y depende también de los independentistas. En fin, pues ya veremos, como si no tenemos de aquí a un par de años otra vez elecciones. Pero ahí está Pablo Iglesias, hombre, que está el triunfador de la noche. Está que es loco por la música. El triunfador de la noche. Hombre, fíjate, perdiendo y puede ser ministro, O sea que imagínate. Fíjate, si han logrado una concejala en Almería. Sí. Yo no sé cómo eso no empezó la rueda de prensa Pablo Iglesias felicitándose por ese éxito. En fin. Esto ya es... Bueno, no vayamos a llamar a nadie que vaya a través de elecciones, que ya está bien. Vamos a tener un periodo de sosiego, de calma, de tranquilidad. Pues yo creo que es lo que más procede ahora, por la salud democrática de todos y por un poco higiene, tranquilidad, ¿no? Yo creo que es necesario.
Yo creo que lo bonito de todo esto es que, por lo menos, puede haber cierta tranquilidad en el Ayuntamiento de Almería. Y cierta tranquilidad para evitar que haya las ocurrencias, las cosas, los estorbos, muchas veces, porque, claro, ese estorbo detiene el funcionamiento de una institución como es el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento quiere que funcione como un reloj. Porque todo tiene que funcionar todos los días, y tú lo sabes perfectamente, que está en un sindicato de funcionarios, que los funcionarios, lógicamente, tienen que desarrollar su labor sin entorpecimientos, sin historias, sin ningún tipo de aditamentos negativos. Y hay que salir a la calle a mantener los servicios, hay que mantener la seguridad, hay que mantener la vigilancia en las calles, la limpieza, la recogida de basuras, el servicio, el suministro de agua potable, todo este tipo de cosas tiene que funcionar, aparte de algunas ideas que evidentemente van a hacer Almería mejor. Pues no sé, configurando cosas, haciendo zonas peatonales, mejorando, yo qué sé, el acceso a los comercios. Todo este tipo de cosas es ayudar, en definitiva, pero no estorbar, no intervenir demasiado. Porque muchas veces cuando interviene mucho la administración molesta. Sí, es bueno también incluso a veces que haya ocurrencias o grandes ocurrencias y las famosas tormentas de ideas. Sí, pero que se descarten o se analicen o se hagan con tranquilidad, con sosiego. No podemos tener una confrontación por dos árboles ahí en la Plaza Vieja. Parece que hemos estado, que se iba a acabar el mundo. En fin, hay otra serie de circunstancias. Yo creo que toca ahora un poco de sosiego y tal. Y yo me refería antes, si me permites, porque al final luego nos liamos y no... yo me refería antes de que estoy muy orgulloso, muy contento, porque yo muchas veces aquí he defendido, la mayoría de las veces he defendido lo que es la democracia reflexiva, y ha habido detalles en estas votaciones que me dan aliento a esa de que el ciudadano ha votado en conciencia lo que quiere votar. Y me refiero, por ejemplo, he podido comprobar con datos reales de que la gente ha votado lo que ha querido votar realmente. O sea, los ciudadanos no están tan equivocados ni son tan borregos como muchas veces los medios de comunicación los tratan de poner, ¿no? Se ha dado la paradoja, por ejemplo, que en las europeas la misma gente, la misma persona ha votado una cosa en la europea porque quería darle un sentido a su voto en las elecciones europeas y otro sentido en clave local. Y es que eso es lo deseable. Eso es lo deseable. Ha habido colegios donde incluso se ha duplicado la diferencia en voto de las mismas personas. Es decir, han votado en una clave, lo que insisto, es que eso es muy importante. Luego podemos estar de acuerdo o no con la guía, con el camino que se puede tener esa idea o ese voto, ¿no? Pero lo grande de esta democracia es que la gente ha votado en conciencia, ha dicho, aquí quiero esto y allí quiero lo otro. Sin entrar en otras valoraciones. Y yo creo que eso es muy digno de valorar, ¿eh? Para mí, por lo menos, yo eso lo valoro mucho. Lo que pasa es que siempre ha venido sucediendo. Sí, pero... lo que pasa es que ahora es más visual porque tienes las referencias, las tienes más frescas, las tienes en el mismo día. Sí, pero normalmente... Hace 18 o 20 años que no se había dado, no se había dado la circunstancia europea. Claro. Pero es que con la europea ha habido una contraposición muy importante. Ya, pero tú tienes, a lo mejor, hace 2 años las elecciones europeas y a los 2 años siguientes tienes las elecciones municipales, claro, y ya no te acuerdas. No se nota, no se nota. Hay una cosa que... Es que ahora sí se nota. ¿Se ha dado en el mismo colegio? Claro. O sea, cuando en la europea había una tendencia, ya te estoy hablando del doble de votos, y no vamos a nombrar ningún partido, y luego en las locales se duplicaba en el otro sentido. Sí. Señores, el ciudadano no es tan borrego, el ciudadano no es tan torpe, el ciudadano sabe lo que quiere votar y ha mandado un mensaje claro a los políticos. Hay una cosa, es decir, nosotros todavía todos tenemos un poco en la mente a Paco Vázquez en La Coruña, donde de alguna manera le votaban tanto. El problema está que en estas ha sido a la inversa. Es decir, eso es para mí lo preocupante. Es decir, no piensas, es decir, en este colegio había gente que votaba mayoritariamente a esta lista de las municipales y en cambio había menos votos para las europeas. Sino que lo que se ha producido es gente que dice, a mí me gusta este partido en este concepto y lo voto para las europeas, pero en cambio no me gustan sus candidatos y no los voto para las municipales. Esa es la pena. Claro. Eso ha ocurrido, por ejemplo, eso ha ocurrido en Ciudadanos. No sé si habláis de ese tema. Ciudadanos en Almería, es que hay, por ejemplo, hoy publica La Voz de Almería una entrevista que le hace... Pero Ciudadanos, pues se ha dado también en el PP. O sea, sí. Fernando Cuadrado le hace una entrevista a Miguel Cazorla y dice, al final de la entrevista, dice 1.500 votos, menos que hace 4 años.
13.000 menos que en las generales. Dicen, no se puede comparar eso. Es un gran error porque es de un desconocimiento absoluto. No busques una capital de provincia que tenga los mismos resultados de las generales. Hay gente que ha votado a un signo en las generales y a otro en las municipales. Claro. Claro que sí. Pero vete, por ejemplo, es que todo depende de la gente que haya votado a una marca, porque cree que para las elecciones europeas le parece bien, y luego para las municipales va y te castiga porque cree que no es buen candidato. Eso no pasa, por ejemplo, en Cádiz. En Cádiz, fíjate el efecto contrario. En Cádiz se ha presentado el Kichi, ¿no? Sí. Bueno, pues el Kichi ha recibido 12.000 votos, que se dice muy pronto, Sí, sí, en Cádiz. 12.000 votos más que Izquierda Unida en la europea. Claro. 12.000 votos más. O sea, una barbaridad. Porque han votado en clave personal, en clave local y en otra clave. Ese es el tema. Pero, a ver, como estaba diciendo antes Fernando, Juan, eso pasa en todos los partidos. Yo saqué una información titulando precisamente como que los almerienses castigan al Partido Popular en la europea y premian su gestión municipal. Si te vas al dato, claro, el PSOE, por ejemplo, en la europea gana y en las municipales pierde. Claro. El Partido Popular pierde en la europea y gana en las municipales. Porque le castigan y gana en las municipales. Pero no solo eso. Pero a nivel provincial, por ejemplo, Vox se coloca prácticamente a la altura. Bueno, a nivel local, Vox se pone por delante en votos de Ciudadanos y a nivel provincial casi que también. Ha habido momentos en las generales y en la autonómica en la que Vox se ponía por muy poquito, un par de decenas de votos, no llegaban ni al 100 votos, pero se ponía por delante de Ciudadanos, y sin embargo en la europea Ciudadanos se pone, por poco también, pero se pone por delante de Vox. Y hombre, yo creo que eso pasa en todo. Yo creo que efectivamente la gente vota en las municipales, o votamos en las municipales más, pues la gestión, lo que tú ves, el contacto más directo. Y luego, ojo, yo no creo que sea tanto un voto tan reflexivo el que se hace a la europea, ¿eh? Yo creo que la europea se utiliza básicamente para castigar, para dar visibilidad y también para premiar, pero no creo que sea un voto reflexivo. Voy al dato. También habíamos sacado un dato. Los almerienses que han apoyado a Puigdemont. O sea, aquí ha habido votos que han hecho europarlamentarios a Puigdemont. Y lo que pasa es que ha estado muy cerca el Día del Friki. Sí, se ha celebrado el Día del Friki, no sé si la semana pasada también. Pero también recordemos cuando aquí en Almería, pero no solo en Almería, en el resto de Andalucía, ha habido votos, por ejemplo, a Herri Batasuna. No, hombre, con Pepillo el Barbero hubo un montón. Claro, es decir, el lema en aquella época de Herri Batasuna es darle donde más les duele. Exacto. Quiero decir, o Ruiz Mateos, que consiguió todo el europarlamentario. Pero para comparar yo creo que hay que utilizar parámetros comparables realmente, es decir, europeas, la intencionalidad de castigo pues puede ser también, o tampoco podemos pensar que se quiera fortalecer a nivel europeo los liberales o la derecha o los centro-derecha. Es relativo, pero lo importante, y yo con lo que me quedo, nos podemos juzgar la intención de voto y podemos estar de acuerdo o no, si la línea de pensamiento es la adecuada o no, o coincide con nuestros posicionamientos, pero con lo que me quedo es que con el carácter reflexivo, es decir, que la gente no ha ido y ha cogido las dos papeletas de lo mismo sin saber lo que votaba, la gente ha ido, ha ido, aquí quiero esto, independientemente de luego de que a cada uno nos pueda parecer mejor, pero la gente ha votado reflexivamente. Ha elegido. De todas maneras, el coger las dos papeletas lo tenía más complicado, porque como ya dije el otro día, no habían previsto que había tal cantidad de candidaturas de la europea, y por lo tanto en las mesas te las encontrabas puestas fuera de la cabina, y con lo cual aquellas personas que no trajesen su papeleta de su casa, está claro que todo el mundo veía lo que estaba votando, lo cual me parece fatal.
A pesar de que yo no tengo personalmente ningún problema, me parece que no es garantizar la privacidad de las personas. Y eso me parece mal. Y me parece una falta de previsión. Y se supone que en personas que son expertas y que son conocedores, ese tipo de cosas no se le pueden permitir. Y la otra cosa es que yo estoy de acuerdo con Rafa en que ahí ha habido premio y castigo. Es decir, normalmente siempre hay diferencias, pero diferencias muy notables. Hay un intento de premiar o de castigar la labor realizada en los municipios, porque aquí ha coincidido municipales con europeas. La sensación de las europeas es que nos jugamos menos y la sensación de las municipales es que la persona de al lado nos tiene que resolver pues cosas muy cotidianas. Y si se ha premiado o se ha castigado... Yo no estoy tanto de acuerdo con que a la gente en general le importe menos Europa. Yo creo que hoy en día la globalización nos pone a todos en un lugar en el que somos muy conscientes de que estornudamos aquí, se resfría Europa, o estornuda Europa y nos resfriamos nosotros. Yo creo que somos un poco eso ha sido conscientes... Siempre, eso ha sido con Wall Street. Bueno, pues también, no, pero que a nivel general también ocurre. Eso ha sido con el SP500. Bueno, y es decir, que puede ser como castigo y tal, pero yo creo que también la gente valora, oye, Europa tiene que ser estable, tiene que estar bien posicionada, porque de eso dependen muchos factores, la economía, el empleo, muchísimas cosas. Sí, pero la gente no es consciente, ¿eh? Yo creo que sí, yo quiero pensar que sí. Yo creo que desgraciadamente no, y mira que yo no soy europeísta, yo no me siento europeo, pero no me siento europeo, o sea, sencillamente, pero que... Pero a la hora de elegir, ¿qué bloque elige? Desde luego, yo ya digo, yo no me siento europeo. Es cierto que estamos en el bloque europeo y por lo tanto de lo que se trata es de hacer que el bloque europeo funcione. Con lo bonita que es Europa. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver? Preciosa Europa, ¿Qué hombre. tiene que ver eso? Hombre, un buen posicionamiento en Europa no cabe duda que la economía global, incluso la de país por país, mejoraría. Claro, pero lo que te digo es que Europa nos ha aportado muchísimo Mucho. a España, muchísimo más a Andalucía y muchísimo más a Almería. Cualquier decisión de la Unión Europea es mucho más importante para Almería que una decisión del gobierno español. No cabe duda. Y eso se ha vendido poco. Muchísimo más. Y sin embargo, la gente, los almerienses, por centrarnos aquí, no es consciente de eso. No es consciente de que la agricultura de Almería depende más de lo que se decida en Bruselas que de lo que se decida en Madrid. Sin duda, claro. Entonces, pero no, o sea, para nosotros Europa sigue siendo una cosa lejana, sí, como una de la que viene de vez en cuando dinero y si hacen algo que no nos gusta, protestamos. Ahí quizá haga falta un poco más de pedagogía en el sentido de que darle una mayor importancia a Europa. El problema es que los gobiernos locales, quiero decir, el de España, el de Andalucía, el de la Diputación, el provincial y los de cada ayuntamiento, obvian habitualmente destacar. Sí. Eso sí, en las notas de prensa te lo ponen al final, ¿no? Porque es obligatorio poner que el dinero de tal cosa viene de los fondos. Pero orientar, no, aquí la aportación para no sé qué es, la Junta no sé qué, la Diputación, el Ayuntamiento, el Gobierno de España. Aquí hemos dicho muchas veces. El 70 al 80% de ese dinero es de la Unión Europea. Lo hemos dicho muchas veces aquí y además yo no me canso de repetirlo, que la aportación de Europa a Andalucía ha sido bastante superior al Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial y fue de 107.000 millones de euros lo que hemos recibido en Andalucía de Europa, de Bruselas, de la Administración Europea en definitiva. Hemos recibido 107.000 millones de euros, que se dice muy pronto, ¿eh? Pues y eso equivale a los 38.000 millones de euros en equivalencia que recibió Austria, Polonia, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia. Con el Plan Marshall. El Plan Marshall. Y levantó a Alemania, lo hemos dicho muchas veces, en cuestión de meses. Aquí el dinero de Europa, países arrasados, bien utilizado, bombardeados. Que aquí no estamos hablando de, hombre, es que hemos recibido mucho dinero, pero es que era para hacer grandes obras. Mire usted, era para hacer saneamiento, para evitar que los ríos se llenaran de mugre de los vertidos de los pueblos directamente a sus ríos, para hacer depuradoras, que están los carteles, pero no están las depuradoras. Sí. Y si está el cartel es porque algún día se recibió ese dinero.
Se recibió ese dinero y se perdió. Y a lo mejor hasta lo han devuelto. Y no se sabe dónde está. O a lo mejor se ha gestionado mal, efectivamente. No ha tenido por no gestionar. Y no ha tenido sentido finalista y se ha disuelto. Que se devuelve muchísimas cantidades de dinero exactamente. por la falta de ejecución de los presupuestos, de los proyectos que se mandan. El mesón gitano, ¿quién lo ha pagado? Europa, en gran parte, no todo, no el 100%. No sé si el 70%, ha sido una gran cantidad. Y luego lo que el sobre el ayuntamiento 70. ha puesto para musealización, no, pero lo que luego, digamos, el gasto extra del ayuntamiento, ¿vale? Pero ese proyecto Sí, como se tantas plantea cosas. O sea que, por no, pero los fondos. que podríamos hablar de muchos detalles. Y ahora los fondos EDUSI que han llegado a todos los ayuntamientos, claro, se dice, el gobierno de España distribuye el dinero de la Unión Europea, vamos. Entonces, realmente nos afecta. El gobierno de España ha dado muchísimo. dinero hasta para hacer el hotel de la Glarrobico, no lo olvidemos. Sí, también. Hombre, Pero que eso, que A mí me es hubiese mucho. gustado que ya en los últimos 5 años no solamente no haber recibido ningún dinero de Europa, sino de tener ahora la conversación de decir, hay que ver lo que nos cuesta Europa. Eso hubiese sido constatar que de alguna manera aquellos fondos que llegaron en un principio no hubiesen sido para mantener más o menos en la misma proporción, Sí, nivelar. sino para que de alguna manera hubiésemos nivelado, hubiésemos conseguido vertebrarnos y incorporarnos. Lamentablemente ha entrado mucho dinero, pero seguimos estando en el mismo sitio que estábamos mientras que otras regiones de Europa han conseguido dar un vuelco. Bueno, pues efectivamente las elecciones europeas son muy importantes y especialmente la provincia de Almería de capital importancia dada nuestra posición. No olvidemos que la provincia de Almería exporta muchísimo más de lo que importa y entonces, claro, es muy importante para Almería la exportación. ¿Qué sucede? Que todo esto también lo regula Europa. Y claro, luego tenemos en ciernes la huella de carbono, el transporte, si se va a encarecer o no se va a encarecer, a su paso por Francia, que es obligado, cuáles son las medidas correctoras que vamos a tener, si vamos a tener o no vamos a tener el transporte ferroviario para nuestra agricultura intensiva, seguirá siendo a través de los camiones, tendrá algún impacto en lo sucesivo. Pues todo esto hay que calcularlo y hay que verlo y lo decide Europa y nos va a afectar muchísimo. Por eso todos aquellos que tengan ideas antieuropeístas o que digan, bueno, lo de Europa es cuestión aparte, se equivocan muchísimo y además se equivocan especialmente en la provincia de Almería. La provincia de Almería es muy sensible y muy dependiente de las decisiones de Bruselas. Y como dependiente y sensible, evidentemente tenemos que tener también nuestro refuerzo, que no hemos logrado conseguirlo, nuestro lobby. El lobby de la agricultura no lo tenemos. Y cada día es más necesario. No sé cómo lo veis. Es importante que cuando la gente oiga hablar de PAC, están hablando en Europa de Andalucía, de Almería, fundamentalmente. La política agraria común afecta muy directamente a Almería. Y eso implica desarrollo, implica puestos de empleo, implica economía, implica bienestar, implica calidad en los servicios. Son muchas cosas y yo creo que debemos de concienciar más, y yo pediría incluso a la clase política que hiciera un poco más, todos deberemos hacer un poco de más pedagogía en el sentido de que la política agraria en Europa para Almería es crucial. Por eso ser escépticos y no te quiero mirar, europeístas, pues tenemos que hacernoslo ver porque es fundamental yo he dicho que yo no me siento para el europeo, desarrollo. Yo no me siento identificado con los europeos. Lo que sí es cierto, y es lo que estoy diciendo, es que nosotros estamos en la Unión Europea. Como estamos en la Unión Europea y a nosotros la Unión Europea, sus decisiones nos afectan tanto porque estamos dentro, pues lo que tenemos que hacer es participar. Nuestra vía de participación es votar y votar decisiones, votar a partidos y votar ideas que nos puedan beneficiar. Ser un poco más conscientes Otra cosa de lo que es que tú significa. tengas tus propios sentimientos y decir que, bueno, yo cómo voy a ser igual que un vienés. O sea, ¿cómo voy a ver la vida igual que la veo un señor de Berlín? Pues no puedo verla igual. Probablemente no la veo igual que un vasco, la voy a ver igual que uno de Berlín. Pues no. Bueno, pero la podemos ver mejor. O sea, Pero tú eres caucásico. Pero Tú eres caucásico. Yo no soy caucásico. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú eres caucásico. No. Tu raza es la caucásica. Blanco caucásico. Si tiramos para atrás, la mía no. Ah, ¿no? ¿De no sé dónde? la tuya, ¿De pero la dónde mía eres? desde luego no.
¿De dónde era entonces? Vamos a seguir hablando de política. Vamos a seguir hablando de Oye, política. qué raro. Sí, yo le veo que su raza es la blanca caucásica. Yo viendo a mis tías y a mis padres con los ojos, aunque sean de Durca Granada, con los ojos azules, la tez tan blanca y rubio. Como Jairán. Como Jairán. Sí. Yo creo que los Molina míos venían de los que se repoblaron en Es que de los ojos 1492. No los de los que azules, por lo estaban visto, antes. es un gen que mutó en el entorno del Cáucaso. Sí. Ya. Y del mar Muerto, toda aquella zona, sí. Pero en fin, hablemos de municipales. Y si no, Rafa le entra la que no le saco yo el padrón No. aquí al amigo Marto. No. Mi caso yo tengo claro de dónde provengo. A mí dicen que yo vengo de Asturias. De apellido Rubio y tal, que viene de Pues Asturias. yo provengo de bastante más cerquita, no tengo que irme tan lejos. ¿De dónde? Más para abajo de Despeñaperro. Más para abajo. De más para abajo de Despeñaperro. Y al final va a ser de Almería. De Almería, Granada, Al final va a ser de Almería. Debajo del Despeñaperro está, pues fíjate, De la parte Marca, de la provincia de la Marca. de la Marca. Yo vengo de la Marca, de la frontera. De la frontera de la parte de abajo. Ah, tú te refieres al Magreb. No me refiero a Magreb. Entonces, ¿qué zona? Marca, la frontera en Al-Ándalus, ¿qué eran? Marcas, ¿qué se llamaban? Marcas. Hombre, es lo mismo que estaba la marca hispánica también. Yo eso desconozco porque a mis padres los trajeron, a mis ancestros los trajeron de allí. Los míos ya estaban aquí. Estos niveles a mí se me escapa ya. Los míos ya estaban aquí. Los míos ya estaban aquí. Hay cigüeña y camello. Aquí la procedencia es que o te traiga una cigüeña o te traiga un camello. En fin, bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de las municipales. ¿Qué recordáis de la noche electoral? Bueno, Jorge, tú que estabas aquí, sí, te acuerdas. Por cierto, se nos escapó una cosa, y es que nos dieron las tantas, y claro, parece que ya se disculpó además la responsable de prensa de Ciudadanos en Almería. Decía que lo lamentaba mucho por la larga espera que habían de soportar los medios de comunicación. Eran pocos, evidentemente, los que ya quedaban vivos en la noche electoral, en la sede electoral de Ciudadanos. Pero hasta que no hablasen las primeras... Cosa que no sucedía en el resto de partidos políticos. Parece ser que donde más se seguía esa tradición eran Vox, que aquí nadie habla hasta que no hablen los jefes. Bueno, pues en Ciudadanos precisamente... era donde se dijo, y además lo decía Miguel Cazorla, perdonad, pero esto hay que seguir la disciplina de partido y no podemos hablar hasta que no hable Juan Marín y no hable Albert Rivera. Digo, pero bueno, ¿y qué tiene que ver? Pero tienen muy protocolizado el... Pero bueno, es que a ningún partido le sucedió eso. Hombre, yo lo que no vería razonable o lógico sería hablar en clave europea o en clave general, cuando estamos hablando de una elección local solamente afecta aquí. Entonces la intervención de Marín como de Albert Rivera al clave local pues quizás no procede, pero en fin, eso pertenece al ámbito organizacional de cada... Pero da muy mala imagen, sobre todo cuando has tenido una caída electoral. Es decir, tiene una caída electoral y se no acentúa más, comparece. Claro, otra cosa es que te haya ido muy bien, puedas salvar los muebles y entonces te digan, no, pero tienes que esperarte. Bueno, vale, pero nadie piensa nada extraño. Fíjate, en el caso de Podemos, que Pablo Iglesias ni apareció. Sí. O sea, Sí, no, ¿cómo le cayó sí. el tema? Entonces, a ver, en fin, cuando uno está en un partido tiene que dar las caras. Te pongo el caso, lo vi aquí en Interalmería, Adriana Valverde, al borde del llanto, en la rueda de prensa. Sí. Bueno, pues que han ido mal las cosas y fíjate que todavía podía apuntar algún dato positivo, como que había subido en votos desde hace 4 años y que había mantenido a los concejales. Es decir, No os perdáis ahora este gesto, cuando ya se empiezan a ver los datos no muy positivos, ya empiezan a verse algunas personas muy significativas que empiezan a ir. que dicen adiós. Adiós muy buena, que muy tarde, como es el caso de Marta Bosquet, que se despidió y dijo adiós con la mano. Así Claro, que eso no había No, mucho pero que bueno, no había mucho que quiero pensar hacer allí. que bueno, que tendría otros compromisos. Parece ser que salía el avión o algo. Sí, pero ¿El si avión llega, de dónde?
No salía el avión, no. Se tenía que salir a las 4 de la mañana porque tenía una reunión al día siguiente. Ese no sería el caso más significativo. De todas las maneras, a mí no me parece bien que no se pueda hablar de las municipales, que es de lo concreto, no que se hable en clave europea. No es de recibo. Entre otras cosas porque vosotros los periodistas ese tipo de cosas lo lleváis muy en cuenta y por lo tanto no tiene ningún sentido. Hombre, entre otras cosas porque es vuestra profesión y estáis allí horas esperando y tal, y entiendo que se tiene que tener un mínimo de cuidado con la prensa, ¿no? Pero en ese caso concreto concurría eso. Ya. Hay otros que a lo mejor son menos De hecho, esta explicables. cadena casi estuvo allí esperando casi una hora, ¿no? Sí, Por eso, o sea, fue hasta el final. Y fue ya una vez, como 3/4 de hora o media hora después de haber desconectado, que se hicieron las declaraciones de Miguel Cazorla. Sí, vamos a escucharlas, por cierto, porque tenemos esas declaraciones que se hicieron esperar. Nosotros tuvimos que terminar porque cedimos en 34 minutos, nada menos, el horario previsto de terminación del programa a la espera de esas declaraciones de Ciudadanos, pero después de 34 minutos que cedimos, pues no... Y en directo, ¿eh? Y en directo, hay claro. que mantener todo lo operativo, Sí, que claro. no es cualquier cosa. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar esas declaraciones que después llegaron después de casi media hora más tarde, ¿no, Jorge? Si no recuerdo. Sí, más de media hora también. Vamos a escucharlas. La verdad es que desde el punto de vista de Ciudadanos yo creo que los resultados obtenidos no cumplen con las expectativas que teníamos. Y esto hay que ser justos para poder decirlo. Pero sí que hay algo importante y es que tenemos mucho orgullo y mucha satisfacción de la campaña realizada. No sabemos por qué, muy bien, habrá que analizar y habrá que ver pues con tranquilidad y con paciencia por qué los almerienses no han visto ese trabajo de 4 años o por qué no ha sido reconocido ese trabajo de 4 años. Bueno, estas declaraciones eran del día siguiente, no fueron de esa misma noche, porque ya no estábamos allí. Fueron al día siguiente. Pero, efectivamente, bueno, los datos son, para Ciudadanos en Almería, fueron en las generales, 18.874 votos obtuvo en la capital. En las europeas, que se celebraban el mismo día que las municipales, 10.427 votos, y sin embargo para las municipales solamente 5.951. Lo cual quiere decir que se votó prácticamente casi el doble de las elecciones europeas y se quedó en la mitad para las elecciones municipales. Un tercio. Sí. O sea, de Sí, bueno. 18.874 y De las generales. 5.951. Sí, de las generales se bajó a la tercera hay parte. Un 31%. Bien, evidentemente no se puede hacer extrapolación, pero pero unas extrapolaciones valen y otras no. Por ejemplo, en este caso no me vale extrapolar, pero sin embargo en Cádiz sí vale extrapolar, porque Cádiz, por ejemplo, el Kichi sí era un candidato que se llevó ni más ni menos que el récord de 20.000 votos más que la candidatura de Izquierda Unida para las europeas, lo cual es un pelotazo. O sea, es que no ha habido un término relativo, ni creo que absoluto, una diferencia tan grande en toda España como la que ha habido en Cádiz. Lo cual quiere decir que cuando tienes candidato y tienes votos. Lo raro en este caso es que este caso es muy particular. Porque dices, bueno, ¿cómo se puede analizar esto? Y aquí, pues bueno, pues parece que los culpables, pues la gente que no te ha votado. Bien, de acuerdo. Pero, ¿cómo es posible que un candidato que no era candidato, que no quería el partido que fuese candidato, es más, que hubo una reunión y a las 10 de la noche no era candidato y a las 12 de la noche sí es candidato, después de 2 horas de reunión? Entra Miguel Cazorla a esa reunión sin ser candidato, porque el partido no lo quería. No quería ser candidato, que fuese Pero candidato. eso al final forma parte de las decisiones que toman las organizaciones. Bueno, pero de esto se acertadas o es que de esto- equivocadas, podía ser es que de esto se ha enterado así más de del uno. todo De o a todas medias. formas, pero es que tampoco yo prefiero irme a analizar, como ha empezado a hacer, los datos reales, lo que hay. Porque tirar hacia atrás es un poco absurdo. Porque me pregunto, ¿y si otro candidato qué resultado hubiera tenido? A lo mejor se hubiera quedado en 3.000.
y O- se hubiera quedado claro. en 1. O no. O hubiera Es que- tenido o no, 5. o no. Hubiera tenido 5. O Quiero no. decir que esa elucubración hacia qué hubiera sucedido si no llega a suceder lo que sucedió. Hombre, claro, por supuesto, es que pues estamos... es un poco arriesgada por eso, porque nada te hace pensar, o sea, o mejor dicho, no puedes saber si con otro candidato, porque no sabemos quién hubiera sido Ya, pero- el otro u otra, Mira, si el resultado hubiera eso, sido Rafa, mejor o peor. acronía no, Sí, no esto- se debe de hacer. esto es Pero lo ucronía. que sí está claro, es que igual que los investigadores prueba de error, aquí Claro, la prueba sí, ya ha demostrado por eso que es voy, un error. que yo no me iría tanto a qué hubiera pasado con otro candidato, sino sencillamente al hecho real de lo que ha ocurrido con el que hay. Y lo que ha ocurrido con el que hay, ahí están los datos. De todas claro, maneras, exacto. de todas Has maneras, perdido en la votos misma- respecto en a la las misma anteriores provincia- municipales. en la misma Has pro- en la perdido misma votos provincia- respecto a las generales. Has perdido votos respecto a las autonómicas. Has perdido votos respecto a las otras dos convocatorias. Ya. Es decir, Pero mira, si tú lo que estás posicionando efectivamente es lo que hacen todos. Ya sé que el ejercicio de la ucronía es muy romántico y muy así, muy perverso también. Porque bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de tener a este hubiéramos tenido a la otra o la demás allá o a este? No se sabe. Lo que sí se sabe es lo que ha pasado. claro, ¿Eh? claro, a eso es a lo que voy. Lo que sí se sabe es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado no es muy positivo. No, es Evidentemente negativo. es bastante negativo. Entonces, claro, teniendo en cuenta, a mí me gustaría saber qué va a opinar ahora el partido de esto, cómo valora el partido. No Miguel Cazorla, sino el partido Ciudadanos, que en gran medida, lógicamente, tiene la responsabilidad de lo que ha hecho. O haya dejado de hacer, o no haya podido hacer, o le haya dado miedo a hacer, por lo que sea. Porque, claro, yo tampoco tengo autorización para hablar de ciertas que cosas. Exactamente. Pero claro, lo que sí sé es que son hechos ciertos. Aquí se ha enterado toda Almería de que Ciudadanos no quería poner a Miguel Cazorla de candidato. Y entonces, al final, sale de candidato. Y con estos resultados. No sé si Ciudadano o era un poco la rumorología, una serie ¿Qué rumorología? de una serie No, de no, circunstancias en las que parecía que Miguel no era. ¿Cómo, Pero vamos a ver, cómo? esto sí, no, Pero es que también, que tampoco- es un poco relativo. yo creo que esto al final es un cúmulo de circunstancias en las que el candidato, por supuesto, que habrá tenido mucho que ver, como ha tenido que ver mucho la campaña, que creo que no ha sido mala. La No, campaña claro. de Ciudadanos no ha sido mala, creo que No estamos en hablando líneas de- generales está bien. Pero bueno, se han dado otras circunstancias, probablemente igual que hubo un efecto, para mí, bajo mi punto de vista, igual que hubo un efecto rebote de llamada masiva a la urna con lo que pasó en Andalucía en las generales, pues aquí a lo mejor había un efecto rebote de lo que ha pasado en las generales con respecto a eso, y entonces se han reconvertido mucho, el ceazo de los votos se ha movido en un sentido o en otro, o sea, yo creo que es más bien un cúmulo de circunstancias en las que posiblemente no, en las que a buen seguro hay que analizar, que tiene que tener que analizarlo el partido y tomar decisiones ahí, pero tampoco es cuestión de flagelarse porque estas circunstancias pues son bastante comunes. Lo que sí tenemos que acostumbrarnos, creo yo. Yo te quiero entender, pero no te entiendo. Explícamelo de otra manera, por favor. No, pero yo vamos a es que ver. comparto lo que está diciendo. Yo es que decir, creo, tampoco, es que cuando aquí... se Bueno, vamos a ver, Vamos a ver, Jorge, yo- Jorge, ¿tú lo que- cómo lo entiendes? Que no entiendes lo que te dice Juan, pero... Yo lo que entiendo que si la campaña no ha sido mala, No. si realmente en otras zonas se ha mantenido el tipo. Y aquí no, es que eso tampoco es. Sí, mirar No. pueblo, En líneas mirar generales pueblo, no, mirar salvo pueblo. en el ejido. Cueva ha desaparecido, Y por claro, ejemplo. es que no es. O sea, Es que quiero decir- la tendencia, si tú analizas la tendencia general de Ciudadanos, Es que- ha sido la de Almería. Por lo tanto, ¿el candidato habrá tenido mucho que ver? Yo creo que sí. Pero tampoco Mira, yo- lo flagelemos por yo eso. Y no se comparto lo trata... que está diciendo Juan, porque es verdad que en las municipales, y siempre lo decimos, el candidato es en gran medida lo positivo y lo negativo que aporta el partido. Claro. O sea, Sí, el gancho, un alto porcentaje, el gancho si tal, es no el cabe duda. candidato. ¿No? Eso en las municipales lo tenemos clarísimo. Bien, pues por lo tanto el resultado de Ciudadanos, malo, se debe en gran medida a candidato. Mira, hay un efecto... Pero, perdona, pero ¿qué ocurre? Que hay que añadir más factores. Porque igual solo con el candidato, pues bueno, pues habrían bajado de voto. Y a lo mejor no pierden, no les da como para perder uno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay otros factores. Por ejemplo, factor subida del Partido Popular.
Por ejemplo, factor, subida en votos del Partido Socialista que no han ido a la izquierda, porque la Izquierda Unida ha entrado Podemos con uno, por lo tanto a la izquierda del PP solamente, del PSOE solamente ha quedado un concejal. Es decir, y el PSOE ha ganado 3.000 votos más respecto a las municipales anteriores. El Partido Popular ha ganado en votos, ojo, además de que ha entrado Vox, que se supone que le habría quitado votos al PP. Entonces, a ver, ¿qué ha ocurrido? Pues efectivamente ha habido una situación en la que el PP ha tenido una mayor movilización y probablemente gente que votó a Ciudadanos hace 4 años, pues ahora ha decidido volver de nuevo al Partido Popular. Tú lo has dicho anteriormente, para bueno o para malo, gran parte del atractivo o el detrimento está en el candidato. Y entonces, claro, hay candidatos como, por ejemplo, el Partido Popular ha tenido mucha suerte con su candidato, porque es un candidato que quien no lo conocía y lo ha conocido por primera vez, se ha llevado una sorpresa muy agradable. Y ha dicho, oye, qué buen candidato, tal, me genera confianza, tal. Y luego hay otros candidatos que lo que pretenden también, que a lo mejor tienen obsesión porque le conozca mucha gente. Y esa es su perdición, porque cuanto más le conozcan, más le detectan. Entonces, ese puede ser también otro problema. Siguiendo en esa misma línea, yo me atrevería a decir que la candidata del PSOE ha dado también una imagen muy humana y a lo mejor, en cambio, la imagen de la candidata de Izquierda Unida, continuamente intentando denunciar signos no constitucionales y no aportando nada más, pues ha hecho que la gente de izquierda... Yo creo que es que estamos comparando parámetros. Yo sigo insistiendo. Yo creo que hay que... A ver, estaba buscando aquí el dato, yo no sé si no lo tengo. Ciudadanos a nivel locales, a nivel general, no sé si ha perdido en torno a los 600 y pico mil votos. O sea, no ha sido una dinámica que puntualmente en el Ejido ha subido y en no sé dónde ha bajado. Vale, pero la dinámica ha sido esa. Eso significa que hay otros factores a tener en cuenta. Comparar a Ciudadanos con lo que ha pasado con Izquierda Unida, ECU y tal, pues yo tengo otro análisis. De eso habría que haber otro análisis. Es que vienen de una fractura tremenda interna del partido, donde no quieren, como lo hicieron antes, pero dividiendo la poca afluencia que tienen, porque ha sido así. Entonces, a lo mejor hasta sus mismos, digamos, asiduos de siempre han ido a Podemos, a lo que es pero fíjate que ese es otro análisis, no precisamente también, la campaña en sí de la propia candidata. Es que también hay que ponerse en situación. Es que Ciudadanos, en las generales y en la autonómica, quedó en la provincia de Almería, por debajo, y creo que también en la capital, pero no lo tengo al 100%, pero sino, por debajo de Vox. Es decir, ya ahí ya estaba marcando tendencia. O sea, que la tendencia hacia abajo ya se veía, e insisto, si el PSOE... En las generales no. En las capitales me refiero, ¿no? No quedó 18.800 y 16.400. Si el PSOE ha subido en votos, si el Partido Popular ha subido en votos y además ha entrado Podemos, que son votos, de algún sitio tenían que salir. Y lo de Podemos, muchas veces te preguntas cómo es posible que Podemos, sin tener estructura en Almería, sin tener nada de estructura, nada, es que sin haber hecho prácticamente se lo han llevado nada. Crudo. Y sin embargo, luego tiene Izquierda Unida con ECU, que tiene ahí a esta Amalia. Pero ¿qué ha pasado ahí? Con una gran campaña, con gran... ¿Ha estado bien la campaña que ha hecho en general? No sé si ha estado bien o mal, pero por lo menos los carteles se ven. Claro, sí, por lo menos los carteles se ven. Muchas vallas, muchos carteles, mucho papel, mucho engrudo. Es muy ecológico todo. Pero bueno, en fin. El caso es que era más vistosa la campaña. Y lógicamente, venía también de una concejalía en el ayuntamiento, que bueno, más o menos con 2 ediles se ha dejado. Es más o menos pero el problema está también en cómo te ayuda tu propio partido. O cómo te ayuda, o cómo te defenestras. Si justo antes de la campaña ya estaba. Yo no voy a decir que a lo mejor Rafael Esteban se haya alegrado, pero
Pero es posible que sí. Es posible que no esté muy triste, que no haya llorado Y diga, en la noche electoral. No lo sé porque tampoco se A le la vio por vista allí de por los la sede. resultados ya te digo yo. No se vio por la sede, entonces no lo sé. No sé lo que haría en su casa viendo la televisión y viendo los datos. Pero lo cierto es que hacía 4 días que habían tenido las disquisiciones de quién se pone de portavoz o de portavoza. Y uno quería y el otro no quería, y quien no quería se pone y quien quería pues ya no está, de facto. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que después te va a ayudar en la campaña, te voy a votar posiblemente, a lo mejor no te voto. Y si no te votan ni los tuyos, y eso ha pasado también con muchos partidos políticos. Entre ellos es posible que en Ciudadanos haya ocurrido también. Yo lo comentaba antes con Si Jorge. algo de eso es posible Oye, que haya claro ocurrido sí. también. Es posible. Hombre, es que la división interna en Ciudadanos división, es, claro. es brutal. Tremenda. Es brutal. Hay algunos municipios en los que, como alguien de esta mesa dice, lo que hay son franquicias. Es decir, tú dame la marca que yo ya aquí me busco la vida. Exacto. Ojo, con Vox pasa lo mismo. Sí. Entonces, quiero decir, los partidos no, con Podemos, en gran medida también. Y los grandes partidos dejan la marca en manos de cualquiera. Luego, ya más concretamente en la capital, hombre, hemos visto las divisiones que ha habido. Es que Marta Bosquet, ahora miramos que es presidenta del Parlamento andaluz, pero lo es por 5 votos, ¿eh? Por 5 votos, sí. Por estuvo 5 a punto. votos, porque por 5 votos ella fue la cabeza de lista al Parlamento andaluz. Mira tú qué casualidad, que después del trastazo que se pega el Partido Popular, éxito sí, de Ciudadanos, pero ella, por solo 5 votos de Almería, que la convierten en cabeza de lista, fíjate qué división hay en el partido, llega presidenta del Parlamento. Ya a partir de ahí Cuando hicieron la fractura de la como se llame eso locales, las juntas locales o de distritos locales o como se llame, ¿sabes? Lo dividieron en 5 precisamente para que no estuviese toda la fuerza concentrada en uno. Bueno, divide y vencerá. Bueno, pues lo hicieron también que al final se perjudicaron ellos, el aparato del partido. O sea, es que claro, y luego se lo tiene que hacer ver, evidentemente. Luego promovieron afiliaciones para hacer primarias, pero cuando la dirección vio que las primarias las podía ganar quien a ellos no les parecía bien, claro, de repente se descubre que no han pagado las cuotas, que ya no están por lo tanto afiliados y ya no hace falta hacer primarias y decide la dirección quién encabeza la lista. Quiero decir, todo eso, el militante lo sabe, lo demás, los periodistas lo podemos contar, pero digamos, hay pero una los que están cuestión dentro clave, lo o sea, saben. yo siempre lo he dicho, y por mi experiencia, la experiencia propia, que no se ha dado el caso de aquí, pero cualquier organización, cualquiera de cualquier índole, un conflicto interno te perjudica más que 1000 conflictos Pues eso, externos. pues imagínate Conflicto entonces. interno es lo que más te puede dañar. Claro, pues conflicto interno. Conflicto interno es catastrófico. Pues Catastrófico. bueno. Eso está más que demostrado. Pues Bueno, ahí lo tienes. menos en el caso del PSOE, que ahí lo tiene, del Exactamente. presidente del gobierno. Bueno, La historia del PSOE es un conflicto permanente. Ya, pero hay que distinguir entre partidos y marcas. Claro. Sí, también es verdad. Y- Ahí te voy a dar la sí, razón. ahí Ahí te voy a dar la sí, razón. ahí sí. Entonces quiere decir que el PSOE siempre ha habido, desde que yo recuerdo, siempre ha habido los nonos, mi amigo, siempre, los reguladores, siempre ha habido, los susanistas, ahora, pero tienen la gran cualidad de que el partido es el partido y cuando llega y pasado eso, Hay se una- ponen a trabajar Hay un arraigo en la misma ideológico línea. muy importante que eso. Bueno, vamos a hacer mantiene un breve muy- paréntesis, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ah, y se me ha olvidado una cosa, parece que hay cierto revuelo en algún sector, sobre todo en cierto partido político, al conocer quién ha sido la nueva delegada de Educación o de Cultura. ¿De qué era? Educación. De Educación, ¿no? Educación. De Educación de la Junta de Andalucía. Enseguida volvemos y lo contamos.